Capítulo 8. Proceso penal. 1. Competencia de los tribunales penales. Debemos distinguir entre la competencia territorial y la materia de los tribunales penales. 1.1. Competencia territorial. Es competente para conocer de un delito el tribunal en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho que da motivo al juicio. El delito se considera cometido en el lugar donde se hubiere dado comienzo a su ejecución. El juzgado de garantía del lugar de comisión del hecho investigado conocerá de las gestiones a que diera lugar el procedimiento previo al juicio oral. Si existe conflicto de competencia entre jueces de varios juzgados de garantía, cada uno de ellos estará facultado para otorgar las autorizaciones o realizar las actuaciones urgentes mientras no se dirima la competencia. La competencia territorial de los tribunales es determinada por el Código Orgánico de Tribunales, respecto de los juzgados de garantía en su artículo 16 y en el artículo 21 tratándose de los tribunales de juicio oral en lo penal. 1.2. Competencia material. Se refiere a las materias de las que conoce cada tribunal. Así podemos distinguir entre juzgados de garantía y tribunal de juicio oral en lo penal, cuyas funciones y competencias ya fueron abordadas previamente. 2. Proceso penal. El proceso penal posee tres fases claramente diferenciadas. 1. La investigación, en la que el Ministerio Público ordena la realización de la diligencia investigativa pertinente tendiente al esclarecimiento de los hechos. Participan en esta etapa la víctima, que puede intervenir en tanto tal o como querellante presentando una querella a través de un abogado, el fiscal, el imputado y su abogado defensor y el juez de garantía, que controla el respeto de las garantías de los intervinientes durante esta etapa y tiene varias funciones, como resolver acerca de la procedencia de medidas cautelares personales y reales y aceptar o rechazar otras decisiones tomadas por el fiscal. 2. La etapa intermedia o preparatoria del juicio oral, la cual comprende la acusación y la audiencia de preparación del juicio oral, en la cual se determina, entre otras cosas, la prueba que deberá rendirse en el juicio oral. Es competente para conocer de esta etapa el juez de garantía y concluye con la del auto de apertura del juicio oral. El juicio oral, en la cual se rinde la prueba ofrecida y finalmente se determina la condena o absolución del imputado. Esto es el número 3. 2.1. Etapa de investigación. 2.1.1. Inicio y salidas anticipadas o discrecionales. La investigación de un hecho delictivo puede iniciarse por denuncia ante la policía, la fiscalía o a un tribunal con competencia en lo penal, mediante querella que necesariamente debe presentarse ante el juez de garantía o de oficio por el Ministerio Público. La regla general es que las investigaciones comiencen con la denuncia y que ésta se efectúe ante Carabineros de Chile. Una vez que el fiscal toma conocimiento de los hechos denunciados, en tanto no se haya producido intervención del juez de garantía, puede tomar ciertas decisiones que suponen salida anticipada del proceso penal. De esta manera, rápidamente se pone fin al proceso penal. Tales salidas son: archivo provisional. Tiene lugar cuando no existen antecedentes suficientes para seguir adelante con la investigación. Se trata de una decisión autónoma y provisional del fiscal que puede ser revertida por la víctima mediante la presentación de una querella o solicitando desarchivo acompañando nuevos antecedentes que permitan llevar adelante la investigación. Tratándose de delitos que merecen pena aflictiva, mayores a 3 años y 1 día, se requiere aprobación del fiscal regional para el archivo de la causa. Facultad de no inicio de investigación. Se aplica cuando el hecho denunciado no es constitutivo de delito o se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado. En este caso, la decisión no es autónoma del fiscal porque requiere aprobación del juez de garantía y, en caso de no aprobarse, obliga al fiscal a proseguir con la investigación. La víctima puede presentar querella para revertir esta salida. Principio de oportunidad. Corresponde a una decisión de la Fiscalía que, a diferencia de los casos anteriores,
puede ser aplicada incluso luego de la formalización de la investigación realizada ante el juez de garantía. Esta salida tiene lugar respecto de hechos delictivos que no son relevantes, tiene una penalidad baja o no comprometen gravemente el interés público. No puede ejercerse si la pena mínima asignada al delito es superior a 541 días, cuando se trata de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, o bien se trata de un hecho que compromete gravemente el interés público. La decisión de ejercer esta facultad debe ser comunicada al juez de garantía, quien dentro de un plazo de 10 días, de oficio o a petición de parte, podrá dejarla sin efecto. El inicio del proceso penal y la aplicación de esta salida se puede graficar en la siguiente forma. Hay un gráfico. 2.1.2. Características de la etapa investigativa. Si el fiscal no utiliza una salida anticipada, sigue con la investigación y se relacionará con los órganos auxiliares del sistema de justicia, principalmente con las policías, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, pudiendo encargar la diligencia investigativa indistintamente a cualquiera de las dos. La investigación que realiza la Fiscalía debe ceñirse al principio de objetividad, en el sentido que debe investigar con igual celo tanto aquellas circunstancias que llevan a afirmar la responsabilidad penal de una persona como aquellas que lo exoneran de la misma. Si existen antecedentes suficientes de la existencia de un delito y de la participación del imputado en él, el fiscal procederá a formalizar la investigación. 2.1.3. Formalización de la investigación. Consiste en la comunicación que efectúa el fiscal al imputado en presencia del juez de garantía de que actualmente lleva adelante una investigación en su contra por uno o más hechos determinados. Desde este hito comienza a correr un plazo de investigación cuyo máximo legal es de 2 años y se suspende la prescripción del delito. 2.1.4. Medidas cautelares. Las medidas cautelares tienen por objeto asegurar el resultado del proceso penal, ya sea a través del aseguramiento de la persona del imputado en el caso de las cautelares personales o bien de los bienes que posee. En el caso de las cautelares reales, estas últimas están asociadas en general a la demanda civil que la víctima puede entablar contra el imputado en el proceso penal. 2.1.4.1. Medidas cautelares personales. Las medidas cautelares personales son la citación, detención, prisión preventiva y otras cautelares personales reguladas en el Código Procesal Penal. A. Citación. Es el llamamiento que se hace al imputado para que concurra al tribunal. En general, las faltas penales y los delitos no sancionados con penas privativas de libertad solo dan lugar a esta medida cautelar. En general, las faltas penales solo dan lugar a citación y no autorizan detención, salvo ciertas excepciones. B. Detenciones. La detención puede ser realizada en caso de delito flagrante por un funcionario policial o incluso por cualquier persona. En este último caso, para el solo efecto de ser entregado a la autoridad policial más cercana, o bien puede ser realizada en cumplimiento de una orden de detención emanada de un juez. En ambos casos, el sujeto detenido deberá ser puesto a disposición del tribunal en un plazo no superior a 24 horas, quien controlará su detención. En esta misma audiencia de control puede proceder a formalizar al imputado y pedir otras cautelares. Plazos de la detención. Si se realizó en cumplimiento de una orden judicial, se deberá conducir inmediatamente al juez que hubiere decretado la medida, o si se trata de una hora que no es de despacho, hasta el momento de la primera audiencia judicial, que no podrá exceder de 24 horas desde el momento de la detención hasta que el detenido es puesto a disposición del tribunal. Si se trata de una situación de flagrancia, es decir, se detiene a quien se encontrare cometiendo el delito o acabando de cometerlo u otras situaciones descritas en el artículo 130 del Código Procesal Penal, deberá informarse al Ministerio Público dentro de 12 horas de practicada la detención, y en todo caso dentro de las 24 horas ante el juez de garantía competente, igual cómputo de plazos que en el caso anterior. El fiscal podrá solicitar la ampliación de la detención hasta por 3 días, si en la primera audiencia no existieren los antecedentes necesarios para formalizar
la investigación y solicitar medidas cautelares en contra del imputado, o cuando estimare que los antecedentes justifican esa medida. El funcionario policial que practique la detención deberá informar al afectado el motivo de la detención, su derecho a ser asistido por un abogado y a entrevistarse previamente con él, a guardar silencio, no prestar declaración y a tener a sus expensas las comodidades compatibles con la seguridad del recinto donde fuere conducido. Artículo 135 del Código Procesal Penal. C. Prisión preventiva. La solicitud de prisión preventiva puede fundarse en que la libertad del imputado es peligrosa para el éxito de la investigación, para la seguridad de la sociedad, la seguridad del ofendido o porque existe peligro de fuga. Requisitos para decretarla. Artículo 140 del Código Procesal Penal. 1. Que existan antecedentes que justifican la existencia del delito que se investiga. 2. Que existan antecedentes que permitieren presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor. 3. Que existen antecedentes calificados que permitieran al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación. La libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido. Recursos. Artículo 149 del Código Procesal Penal. La resolución que ordenare, mantuviere, negare el lugar o revocare la prisión preventiva será apelable cuando hubiere sido dictada en una audiencia. No obstará a la procedencia del recurso la circunstancia de haber decretado, a petición de cualquiera de los intervinientes, algunas de las medidas cautelares señaladas en el artículo 155 del Código Procesal Penal. En los demás casos no será susceptible de recurso alguno. Ejecución de la medida cautelar. El tribunal que ordena la prisión preventiva será competente para supervisar su ejecución y todas las solicitudes realizadas con ocasión de la ejecución de la medida cautelar. Deberá adoptar y disponer las medidas necesarias para la protección de la integridad física del imputado, en especial aquellas destinadas a la separación de los jóvenes y no reincidentes respecto a la población penitenciaria de mayor peligrosidad. Revisión. La prisión preventiva puede ser revisada en cualquier minuto a solicitud de parte. Sin embargo, deberá revisarse por el juez en audiencias transcurridos 6 meses desde que se hubiera ordenado la prisión preventiva o desde el último debate oral en que ella se hubiera decidido. También de revisarse cuando la duración de la prisión preventiva hubiera alcanzado la mitad de la pena privativa de libertad que se pudiera esperar en el evento de dictarse sentencia condenatoria, o de la que se hubiera impuesto existiendo recursos pendientes. Término de la prisión preventiva. Cuando no subsistieren los motivos que la hubieran justificado, cuando se dicte sentencia absolutoria y cuando decretare sobreseimiento definitivo temporal, aunque existieran recursos pendientes en contra de dichas resoluciones, o cuando ha sido sustituida por otra medida cautelar de carácter personal. D. Otras cautelares personales. Están contempladas en el artículo 155 del Código Procesal Penal. Ellas pueden tener por objeto garantizar el éxito de las diligencias de investigación o la seguridad de la sociedad, proteger al ofendido o asegurar la comparecencia del imputado a las actuaciones del procedimiento o ejecución de la sentencia y puede ser solicitada después de formalizada la investigación a petición del fiscal, del querellante o la víctima. Estas pueden consistir en a. La privación de libertad, total o parcial, en su casa o la que el propio imputado señalare, si aquella se encontrare fuera de la ciudad asiento del tribunal. B. La sujeción a la vigilancia de una persona o institución determinada, la que informarán periódicamente al juez. C. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designare. D. La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual residiere o del ámbito territorial que fijare el tribunal. E. La prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos o de visitar determinados lugares. F.
La prohibición de comunicarse con persona determinada, siempre que no se afectare el derecho a defensa. G. La prohibición de aproximarse al ofendido o a su familia, y en su caso, la obligación de abandonar el hogar que compartiere con aquel. H. La prohibición de poseer, tener o portar armas de fuego, municiones o cartuchos. I. La obligación del imputado de abandonar un inmueble determinado. Y J. Suspensión de la facultad de emitir licencias médicas. Artículo 156 bis del Código Procesal Penal. El tribunal podrá imponer una o más de estas medidas según resultare adecuado el caso y ordenará las actuaciones y comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. La procedencia, duración, impugnación y ejecución de estas medidas cautelares se regirán por las disposiciones aplicables a la prisión preventiva. 2.1.4.2 Medidas cautelares reales. Son aquellas que tienen por objeto asegurar los resultados de la demanda civil sobre los bienes del imputado. Puede consistir en a. El secuestro de la cosa que es objeto de la demanda, que es el depósito de la cosa mueble que se discute en el procedimiento judicial, en poder de un tercero, a fin de que le entregue a la parte vencedora. B. El nombramiento de una o más interventores, administradores o revisores de la administración de los bienes del imputado. C. La retención de bienes determinados, que es el depósito de cosas mueble o dinero, en poder del mismo demandante. Y D. La prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados. 2.1.5 Salidas alternativas. 2.1.5.1 Suspensión condicional del procedimiento. 2.1.5.1.1 Concepto. Esta salida alternativa supone un acuerdo entre imputado y fiscal y consiste en la suspensión del procedimiento penal durante un lapso de tiempo entre 1 y 3 años, periodo en el cual el imputado estará afecto al cumplimiento de ciertas condiciones y una vez cumplidas las mismas se extingue la responsabilidad penal, lo que requiere resolución judicial que le decrete. Solo puede acogerse a esta salida el imputado que no tiene condenas previas por crimen o simple delito ni suspensiones condicionales vigentes al momento de verificarse los hechos, materia del nuevo proceso y siempre y cuando la pena solicitada por el fiscal no supere los 3 años. Tanto la suspensión condicional como las condiciones que debe cumplir el imputado y el plazo deben ser aprobadas por el juez de garantía. La suspensión condicional del procedimiento no extingue las acciones civiles de la víctima o terceros. Sin embargo, si recibieron un pago como una condición impuesta, ese monto se imputará a la indemnización de perjuicio. 2.1.5.1.2 Condiciones por cumplir decretada la suspensión condicional del procedimiento. Según lo establece expresamente el artículo 238 del Código Procesal Penal, el juez de garantía dispondrá que durante el periodo de suspensión, el imputado está sujeto al cumplimiento de una o más de las siguientes rendiciones. A. Residir o no residir en un lugar determinado. B. Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas. C. Someterse a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza. D. Tener o ejercer un trabajo, oficio, profesión o empleo o asistir a algún programa educacional o de capacitación. E. Pagar una determinada suma a título de indemnización de perjuicio a favor de la víctima o garantizar debidamente su pago. Se podrá autorizar el pago en cuota o dentro de un determinado plazo, el que en ningún caso podrá exceder el periodo de suspensión del procedimiento. F. Acudir periódicamente ante el Ministerio Público y, en su caso, acreditar el cumplimiento de las demás condiciones impuestas. G. Fijar domicilio e informar al Ministerio Público de cualquier cambio del mismo. Y H. Otra condición que resulta adecuada en consideración con las circunstancias del caso concreto de que se tratare y fuere propuesta, fundadamente, por el Ministerio Público. Durante el periodo de suspensión y oyendo a una audiencia a todos los intervinientes que concurrieran a ella,
el juez podrá modificar una o más de las condiciones impuestas. 2.1.5.2 Acuerdo reparatorio. A diferencia de la salida anterior, en este caso el acuerdo es entre la víctima e imputado, obligándose este último a efectuar alguna prestación o pago que permita reparar a la víctima a satisfacción de esta última. Esta salida solo procede respecto de los delitos que afectan un bien jurídico disponible de carácter patrimonial, si consistieren en lesiones menos graves o delitos culposos. Las bases de acuerdo reparatorio deben ser aprobadas por el juez de garantía, quien verificará si las partes prestaron su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos. Cumplidas las obligaciones contraídas en el acuerdo o garantizadas debidamente, se extingue la responsabilidad penal, lo que requiere resolución judicial que lo decrete. La víctima puede exigir el cumplimiento del acuerdo reparatorio ante el mismo juez de garantía que aprobó el acuerdo. 2.1.6 Cierre de la investigación. El fiscal puede cerrar la investigación en cualquier minuto mientras esté vigente el plazo de investigación o deberá hacerlo una vez vencido el mismo. Una vez cerrada la investigación, el fiscal deberá dentro de los 10 días siguientes adoptar cualquiera de las siguientes decisiones. A. Solicitar sobreseguimiento definitivo o temporal de la causa. B. Comunicar la facultad de no perseverar en el procedimiento porque no tiene antecedentes suficientes para acusar. C. En cuyo caso, el proceso pasa a la etapa intermedia. 2.1.7 Sobreseguimiento definitivo y temporal. En cualquier momento durante el proceso penal se puede solicitar el sobreseguimiento definitivo o temporal de la causa. También se contempla esta institución como sanción a ciertas acciones u omisiones del Ministerio Público. Ambos tipos de sobreseguimiento pueden ser totales o parciales según recaigan sobre todos los imputados y los delitos por los que son investigados o solo algunos imputados o delitos. En el caso del sobreseguimiento definitivo, se pone término al proceso penal y las causales por las que puede decretarse son: A. El hecho investigado no es constitutivo de delito. B. Aparece claramente establecida la inocencia del imputado. C. El imputado está exento de responsabilidad penal. D. La responsabilidad penal está extinguida. E. Sobreviene un hecho que extingue la responsabilidad penal, como por ejemplo la muerte del imputado. F. El hecho de que se trate ya fue de materia de un proceso penal en que recayó sentencia firme. El sobreseguimiento definitivo solo será impugnable a través de un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones respectiva. El sobreseguimiento temporal no pone fin al proceso, sino que solo lo suspende y tiene lugar cuando concurran las siguientes causales. A. Se requiere el juzgamiento previo de una cuestión civil. B. El imputado no comparece y fue declarado rebelde. C. Después de cometido el delito, el imputado cayó en enajenación mental. Una vez que cese la causal, a petición de alguno de los intervinientes, el juez ordenará la reapertura del procedimiento. 2.2 Etapa intermedia o de preparación del juicio oral. Se inicia esta etapa cuando el fiscal presenta acusación. La acusación consiste en el requerimiento de apertura del juicio, fundado y formal, formulado por el fiscal, que precisa, desde su posición, el objeto del juicio, lo califica jurídicamente y esgrime los medios de prueba pertinentes. La acusación se notifica a todos los intervinientes y el tribunal fija un día para la realización de la audiencia de preparación de juicio oral. La audiencia preparatoria fija el contenido del juicio oral. En ella se discutirá todo lo relativo a la prueba que se rendirá en el juicio oral y se resolverán una serie de incidentes previos que son necesarios para el posterior desarrollo del juicio, como por ejemplo, corrección de vicios formales de los escritos, solicitudes sobrecautelares y observaciones sobre la prueba. Terminada esta audiencia preparatoria, el juez de garantía determinará la prueba que será conocida en el juicio luego de resolver las observaciones y alegaciones de las partes. De esta manera quedará fijado el objeto del juicio y la prueba que se rendirá en él, lo que se materializa en la resolución emitida por el tribunal, que se denomina
Auto de apertura de juicio oral. 2.3. Etapa de juicio oral. El juicio oral constituye la etapa final del proceso penal a la cual confluye y en la que encuentran manifestaciones todos los principios y garantías del proceso penal. 5.2.3.1. Principios básicos del juicio oral. Inmediación, continuidad y concentración, contradictoriedad, oralidad, defensa necesaria, publicidad, libre valoración de la prueba, sana crítica. Como contrapartida se señala el deber de fundamentación de la decisión judicial, sentencia definitiva. Identidad física del juzgador. 5.2.3.2. Actuaciones previas. El juez presidente de la sala del tribunal oral en lo penal, una vez recibida la causa, procederá a decretar la fecha para la celebración del juicio, la cual se realizará no antes de 15 ni después de 60 días desde la notificación del auto de apertura del juicio oral. Finalmente, citará a todos los que debieran concurrir a la audiencia. El imputado debe ser citado con a lo menos 7 días de anticipación. 2.3.3. Desarrollo del juicio oral. El tribunal deberá constituirse el día y hora fijados, con asistencia del fiscal, del acusado, de su defensor y de los demás intervinientes. Además, verificará la disponibilidad de los testigos, peritos, intérpretes y demás personas que hubieran sido citados a la audiencia y declarará iniciado el juicio. Dirigirá el juicio el juez presidente, quien deberá resolver además todas las incidencias que se promuevan durante la audiencia. El juicio comienza con la lectura de las acusaciones, demandas civiles si las hubiere, y las convenciones probatorias aprobadas por las partes. Enseguida tienen lugar los alegatos de apertura de las partes en que darán a conocer su teoría del caso y efectuarán una síntesis de las materias sobre las que versará el juicio. A continuación se recibe la declaración del imputado si decide a declarar, en cuyo caso puede ser interrogado por las partes y se recibe la prueba. El orden de recepción de las pruebas es primero el fiscal, luego creyente y finalmente defensa. Sin embargo, el orden en que cada uno decide rendir la suya es completamente discrecional. La prueba es libre y puede consistir en objetos, documentos, testigos, peritos, filmaciones, fotografías o cualquier otro medio de prueba. Concluida la recepción de las pruebas, el presidente del tribunal otorgará la palabra al fiscal, al acusador particular y al defensor, para que efectúen sus alegatos de clausura. Luego otorgará al fiscal y al defensor la posibilidad de replicar, debiendo referirse solo a las conclusiones formuladas por las demás partes. Por último, se otorgará al acusado la palabra para que manifieste lo que estimare conveniente y luego se declarará cerrado el debate. Inmediatamente después de clausurado el debate, sin suspender la audiencia, los jueces que hubieran asistido a ella pasarán a deliberar en privado. El tribunal formará su convicción sobre la base de las pruebas producidas durante el juicio oral, la que valorará libremente, pero sin contradecir las reglas de la lógica, la máxima de la experiencia ni los conocimientos científicamente afianzados. Una vez terminada la deliberación señalada, los jueces deben volver a la sala y comunicar la decisión adoptada de absolución o condena. Inmediatamente se abrirá debate acerca de las circunstancias relevantes para la determinación de la pena y la posibilidad de penas sustitutivas, pudiendo rendirse prueba para estos efectos. Nadie puede ser condenado por delitos sino cuando el tribunal que el juzgare adquiere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente hubiera cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiera correspondido al acusado una participación culpable penada por la ley. La sentencia condenatoria no puede exceder el contenido de la acusación, y esta a su vez no puede exceder el contenido de la formalización. A esto se le conoce como principio de congruencia. 2.4. Recursos procesales. 2.4.1. Recurso de reposición. Se interpone frente al mismo tribunal que dicta la resolución y se puede reponer sentencias interlocutorias. Autos y decretos, dictados fuera de audiencia,
dentro de tercero día y debe ser fundado. La reposición de las resoluciones pronunciadas durante audiencias orales deberán proveerse tan pronto se dictaren y solo serán admisibles cuando no hubieran sido precedida de debate. La tramitación se efectuará verbalmente de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo. 2.4.2 Recurso de apelación. Son inapelables las resoluciones dictadas por un tribunal de juicio oral en lo penal, excepto la resolución que resuelve acerca de la medida cautelar de prisión preventiva. Son apelables las resoluciones dictadas por el juez de garantía cuando pusieran término al procedimiento, hicieran imposible su prosecución o la suspendieren por más de 30 días o bien cuando la ley lo señalare expresamente. El recurso de apelación deberá entablarse ante el mismo juez que hubiere dictado la resolución y éste lo concederá o lo denegará, en un plazo de 5 días desde la notificación de la resolución. El recurso se debe interponer por escrito, debe ser fundado y contener peticiones concretas. La apelación se concede en el solo efecto devolutivo, a menos que la ley señale expresamente lo contrario. 2.4.3 Recurso de hecho. Este recurso está asociado al de apelación. Denegado el recurso de apelación, concedido siendo improcedente u otorgado con efectos no ajustados a derecho, los intervinientes podrán recurrir de hecho, dentro de tercero día, ante el Tribunal de Alzada, con el fin de que resuelva si hubiere lugar o no al recurso y cuáles debieran ser sus efectos. 2.4.4 Recurso de nulidad. Este recurso tiene como objeto invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva o solamente la sentencia definitiva, por las causales expresamente señaladas en la ley. Son impugnables a través de este recurso la sentencia definitiva del juicio oral, la sentencia definitiva dictada en el procedimiento simplificado, la sentencia definitiva dictada en el procedimiento por delito de acción penal privada y el juicio oral. El recurso de nulidad debe interponerse en el plazo de 10 días desde la notificación de la resolución y puede perseguir la nulidad del juicio oral completo o solo de la sentencia. Causales. Se puede interponer el recurso por las siguientes causales. Artículo 373 del Código de Procedimiento Penal. A. Cuando en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia se hubiera infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. B. Cuando, en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiera hecho una errónea aplicación del derecho que hubiera influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Son competentes para conocer este recurso la Corte Suprema cuando la causal es la de la letra A del artículo 373 y la Corte de Apelaciones. Cuando la causal fuera de la letra B. De la misma disposición o cualquier motivo absoluto de nulidad, como por ejemplo cuando la sentencia hubiera sido pronunciada por un tribunal incompetente o no integrado por los jueces designados por la ley, cuando hubiera sido pronunciada por un juez de garantía o con la concurrencia de un juez del Tribunal de Juicio Oral en lo penal legalmente implicado, o cuya recusación estuviera pendiente o hubiera sido declarada por tribunal competente, cuando la audiencia de juicio oral hubiera tenido lugar en ausencia de alguna de las personas cuya presencia continuada exigen, cuando al defensor se le hubiera impedido ejercer las facultades que la ley otorga, cuando en el juicio oral hubieran sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre publicidad y continuidad del juicio, entre otros motivos que dan lugar para recurrir de nulidad.